que dice: cuán grato es con amigos vernos. ¿Lo conocemos ese himno? ¿No? ¿Sí? Bueno, ahí debe de estar hermanito. ¿Nada más están grabando o están transmitiendo? Sí, estamos transmitiendo. Están transmitiendo. Sí, hermano. Ahí Ok. si puede usted saludar a los hermanitos. Bueno, saludamos desde Villa La Rosa, Chiapas, a todos los hermanos que puedan estar siguiendo esta transmisión en todo el continente americano, ¿verdad? Desde Canadá hasta la Patagonia, Chile, por allá. A todos los hermanos en Europa también. Sabemos que hay hermanos en Portugal, en diferentes lugares que están siguiendo este mensaje. Y que Dios les bendiga. ¿Cuánto le mandamos saludos a los hermanos allá, hermanos? Les mandamos saludos. Mándenle saludos, hermanos, a los hermanos allá en donde se encuentran en su país correspondiente. Que Dios les bendiga, porque aquí vamos a estudiar la palabra de Dios. Amén. Y me da mucho gusto ver a muchos de ustedes aquí en esta tarde linda, hermoso sábado. Amén, hermanos. Ha iniciado el sábado de acuerdo al Señor. ¿Ya lo tenemos, hermano? ¿Lo podemos cantar, por favor? Y si no, lo que puedo hacer, lo conecto aquí la pantalla y aquí lo... ¿Pero qué número es? Es el número... Allá está ahí. Pero no Creo que es está audio, allá. sí, es audio. A ver, ahora nada más dime el número y acá lo buscamos. Es el número 310. Un momentito, hermanos. Búsquenlo en sus himnarios, es el himno número 310. ¿Ya lo conectó, verdad? Sí, ya lo conecté. Es el himno número 310. Vamos a buscarlo, vamos a invitar a nuestros hermanos donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén, porque este himno dice: cuán grato es con amigos vernos. ¿Sí? Y es muy grato, hermanos. Aquí está el sonido. 310. Cuán grato es con amigos vernos. Estamos felices de vernos unos a otros. Cuán grato es con amigos vernos en tiempo tan veloz, mas siempre llega el día triste que se dice adiós. Jamás se dice adiós allá, jamás se dice adiós. En el país de gozo y paz, jamás se dice adiós. Cuán dulce es el consuelo dado por ellos al partir, que cuando venga Cristo en gloria nos hemos de reunir. Jamás se dice adiós allá, jamás se dice adiós. En el país de gozo y paz, jamás se dice adiós. Jamás dará la despedida tan dolorosa aquí, mas grata unión y paz eterna se gozarán allí. Jamás se dice adiós allá, jamás se dice adiós. En el país de gozo y paz, jamás se dice adiós. Amén. Vamos a doblar nuestras rodillas antes de abrir la palabra de Dios. Amén. Señor y Padre, tu palabra es verdad. Tu palabra profética más segura es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, Señor, hasta que el día amanece. Y si seguimos esa luz,
seguimos esa palabra profética más segura, tú nos garantizas, Señor, por la gracia de Cristo, por su justicia perfecta, que podremos llegar a ese país donde nunca se diga adiós. Amén. Donde nunca nos despediremos, Señor. Hemos sabido de hermanos que sus familiares han ido a descansar en estas últimas horas de este día, del día viernes, ya primeras horas del día santo sábado. En diferentes partes tenemos noticias de hermanos que sus familiares están en el valle de la sombra de la muerte, o algunos ya han ido a descansar, Señor, y por eso es que nosotros cantamos este himno de esperanza. Amén. Cantamos este himno de que jamás se dirá adiós allá. Y esa es nuestra fortaleza y ese es nuestro consuelo, Señor. Oramos por los hermanos que tienen algún familiar enfermo. Oramos por aquellos que están en una situación difícil en su salud, Señor. Que en tu misericordia tú les puedas asistir, si así es tu santa y divina voluntad. Amén. Acompáñanos al abrir tu santa y bendita palabra, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén, amén. Derrama tu Espíritu Santo en nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender tu palabra. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, en el nombre de Dios les damos un feliz sábado a todos, hermanos. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Amén. Es lo que vamos a estudiar en esta tarde. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Y bueno, ya nuestros hermanos dieron la bienvenida a varios de ustedes. Y con la ayuda y gracia de Cristo, el día de mañana estarán algunos hermanos más aquí con nosotros, ¿verdad? Para honra y gloria de Dios. Amén. Para honra y gloria de Dios. Entonces, vamos a estudiar unas porciones de el libro de Daniel. Amén. Amén. El libro de Daniel. Aunque esto lo hemos predicado en otras partes, aquí no lo hemos predicado y es bueno que lo entendamos. Amén. Vamos a hablar de las visiones del santuario, una gran doctrina bíblica. Amén. Donde allí nuestro Señor y Salvador Jesucristo hace la última obra de salvación por su pueblo. ¿Cuántos creemos eso, hermanos? ¿Sí? Y por eso se llama el título de este tema Visiones del Santuario, Daniel 7, el juicio de los santos. ¿Y qué más? Las obras de ¿quién? Las obras del papado. ¿Sí? Las obras del papado. Entonces, vamos a leer de Profetas y Reyes, página 405, porque vamos a leer Daniel capítulo 7. Profetas y Reyes 405 dice: poco antes de la caída de Babilonia, mientras Daniel estaba meditando en estas profecías y pidiendo a Dios una comprensión de ¿qué? Hermanos, ¿cuántos de nosotros le estamos pidiendo a Dios una comprensión de los tiempos que estamos viviendo? ¿Cuántos de nosotros le decimos a Dios, ayúdame a entender el tiempo, el momento que está pasando la humanidad?
Miren, Daniel estaba meditando en estas profecías. Había caído uno de los grandes imperios. Bueno, aquí dice antes de la caída de Babilonia. Aunque algunos hermanos me dicen que ahí está mal traducido, debe ser después de la caída de Babilonia. Daniel estaba meditando en esas profecías y pidiéndole a Dios una comprensión de ¿qué? De los tiempos. Daniel quería comprender los tiempos, los momentos en que vivía. Por eso el método correcto de interpretación es el que Dios le da a Daniel. Amén. Y es el que vamos a ver. Por eso tomamos el nombre, en el método de interpretación, el nombre historicista, porque es el que Dios se lo da a Daniel. Amén. Sí. Y lo vamos a comprender tan claramente. Fíjense lo que dice allí. Le fue dada una serie de ¿qué? De visiones. ¿Tocante a qué? Relativas al nacimiento y la caída de los reinos. Amén. Daniel quería comprender los tiempos. Daniel quería comprender los tiempos. Dios dice, si tú quieres comprender los tiempos, bueno, pues yo te voy a dar una visión no solamente de la caída de Babilonia, sino de todo lo demás. Amén. Amén. De todo lo demás, de todo lo que viene, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Amén. Hasta el fin. Ahora, ¿qué tenemos en Daniel capítulo 7? ¿Cuántas bestias tenemos? A ver. 4 bestias. Tenemos 4 bestias. ¿Verdad que sí? Tenemos 4 bestias. Estoy buscando aquí una ilustración simplemente. ¿Sí? Tenemos 4 bestias. ¿Por qué tenemos entonces nosotros una serie de visiones? Cae Babilonia, ¿verdad? Dice, bueno, ahí la frase dice, poco antes de la caída de Babilonia, mientras Daniel estaba meditando en estas profecías, pidiendo a Dios una comprensión de los tiempos, le fue dada una serie de visiones. Desde el nacimiento y la caída de los reinos, juntamente con la primera visión se registra, según el capítulo, ¿qué? 7 del libro de ¿quién? Entonces, ¿por qué se da el capítulo 7 del libro de Daniel? Porque Daniel quería comprender ¿qué? ¿Queremos comprender los tiempos? ¿Qué vamos a estudiar? Daniel capítulo 7 en adelante. Las mismas visiones que Dios les da a Daniel son para nosotros. Amén. Entonces, a ver, les voy a hacer un examen. La primera visión que Dios le da a Daniel es una bestia espantosa y terrible, que le salía un cuerno pequeño. ¿Fue la primera bestia que Dios le dio a Daniel en Daniel capítulo 7? No, ¿verdad que no? Y aquí hay algo muy interesante. ¿Por qué no le dio esa visión de Roma inmediatamente? Porque dice que Daniel quería entender los ¿qué? Los tiempos, de su tiempo en adelante. Amén. De su tiempo en adelante. Y esa visión de la bestia espantosa y terrible iba a tener su tiempo. Amén. No era en el tiempo de Daniel. En el tiempo de Daniel, ¿quién era? Babilonia. ¿Entendemos? Y después de Babilonia, ¿quién era? Medo-Persia. Y después Grecia. Y después Roma. En otras palabras, eran reinos que iban a aparecer uno tras otro en la historia. Amén. ¿Y quién es el autor de ese método de interpretación de los reinos en la historia? ¿Quién es? Dios es el autor del método de interpretación profética historicista. Amén. Es Dios. Si Dios le hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues nada más te voy a presentar a Roma cuando van a nacer. Y no le hubiera presentado ¿a quién? Babilonia. A Babilonia. ¿A quién más? A Medo-Persia. Aquí tenemos algunas ilustraciones.
Ahorita volvemos allá. Esta es la primera bestia, ¿verdad? Que le enseña. ¿Esta quién es? Babilonia. A ver, vamos a abrir las Biblias, por favor. Vamos a Daniel capítulo 7. Vamos a Daniel capítulo 7. Recuerden, Daniel quiere saber y entender los tiempos. ¿Sí? Sí, Daniel quiere saber y entender los tiempos. Daniel capítulo 7, verso 1 dice: en el año primero de rey Belsasar de Babilonia vino Daniel un sueño y visiones de su cabeza. ¿En dónde? En la cama. Ahora, ¿por qué a Daniel se le dan esas visiones? Ya entendimos la cita. Porque él quería entender los tiempos. Ahora, queremos entender los tiempos, debemos ir a estudiar la profecía. ¿Cuál profecía? La profecía que Dios le dio a Daniel a través de la historia. ¿Empezó con quién? Dice, 4 bestias que has visto, ¿verdad? Empezó con Babilonia, después ¿con quién? Después, con Medo-Persia, ¿que era qué? El oso, ¿sí? Después con el leopardo con 4 cabezas, que es Grecia. Y después con ¿quién? La bestia ¿quién? Espantosa y terrible. ¿Sí? Esto se llama el método de Dios mostrando a través de la historia, hermanos. Gloria a Dios. Amén, amén. ¿Sí? ¿Quién puede deshacer este método? Si Dios se lo mostró ¿a quién? A Daniel. ¿Quién lo puede deshacer? Miren, hay personas. Y aquí, escucha bien. De esta bestia espantosa y terrible, ¿verdad? Sale un cuerno ¿qué? Sale un cuerno pequeño. Ahora, ¿por qué Dios no nada más se fue al cuerno pequeño y no habló de esta bestia? ¿Por qué? Hubiera sido fácil para Dios decir, bueno, pues yo nada más les voy a hablar del cuerno pequeño. Y eso es lo que muchos hacen. No estoy diciendo que está mal hablar del cuerno pequeño. Estoy diciendo que muchos dicen, olvídate de la primera bestia, de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia, incluso de Roma. Nada más enfócate en quién. En el papado, lo que todo hace el papado, pero olvídate de las otras bestias y te van a decir, y nosotros estamos predicando el último mensaje. No, ellos estarán predicando parte de la profecía, pero no toda ¿qué? No toda la profecía, ¿comprendemos? No toda la profecía. Y ese método de interpretación se llama el método futurista. ¿Sí? Es el método donde niegan todas las otras visiones anteriores y se enfocan nada más en ¿quién? En el papado y obviamente en el papado de una manera alterada, conforme a su imaginación, no conforme a la escritura. Entonces quería que empezáramos desde allí, hermanos. Volvamos a la cita. La cita dice la cita: poco antes de la caída de Babilonia, mientras Daniel estaba meditando en esas profecías, es decir, en las profecías de la caída de Babilonia, pidiendo a Dios una comprensión de los tiempos, le fue dada una serie de visiones relativas al nacimiento y la caída de los reinos. Ahora quiero preguntarles, en Daniel 7, ¿cuántos reinos hay? A ver, los que han estudiado. En Daniel 7, agarren su Biblia, hermanos, busquen a ver cuántos reinos hay ahí. Agarren su Biblia. A ver, ¿cuántos reinos hay? ¿10 reinos? Bueno, hay 10 cuernos, eso sí, que son reyes. Y bueno, es algo interesante lo que dice nuestra hermana. ¿Cuántos imperios hay? A ver, ¿cuáles son? A ver, nuestro hermano dice que hay 4 reinos. A ver, vuelvan a estudiar cuántos reinos hay. En Daniel 7. 4 reinos.
A ver, ¿qué dice la Biblia? ¿4 reinos? A ver, hermanos. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué reino es ese? ¿El reino de quién? El reino eterno de Dios. Hay 4 reinos que terrenales y está en visión también el reino de Dios. Amén. Está el reino de Dios. Sí, está el reino de Dios. Entonces vamos a terminar de leer la cita. Juntamente con la primera visión, según se registra en el capítulo 7 del libro de Daniel, fue dada una interpretación, pero no todo quedó claro para el profeta. Escribió acerca de lo experimentado en el momento. Mucho me turbaron mis pensamientos, mi rostro se mudó, me guardé en mi corazón, ¿qué? El negocio. Ok. Entonces, ¿entendió toda la visión del capítulo 7 de Daniel? No, dice allí, no todo quedó ¿qué? Claro. ¿Por quién? Por el profeta. Así que Dios le dio otra visión para aclarar parte de esos reinos. Dice, mediante otra visión le fue dada luz adicional acerca de los acontecimientos ¿qué? Futuros. Amén. Y fue el final de esta visión cuando Daniel oyó un santo que hablaba y otro de los santos dijo a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión? La respuesta se dio hasta 2300 tardes y mañanas. El santuario será ¿qué? Purificado. Le llenó de perplejidad esa respuesta. Con fervor solicitó que se le permitiera conocer el significado de la visión. No podía comprender la relación que pudiera haber entre los 70 años de cautiverio predichos por Jeremías y los 2300 años que, según oyó en visión, el visitante celestial anunciaba como habiendo de transcurrir antes de la purificación del santuario. El ángel Gabriel le dio una interpretación parcial, pero cuando el profeta oyó las palabras, la visión es para muchos días, ¿qué pasó? Se desmayó. Es interesante cómo Dios le muestra a Daniel. Vamos a hacer un resumen hasta aquí. Antes de la caída de Babilonia, Daniel dice, bueno, algo está pasando. Las naciones están en conmoción. Y le pide a Dios, Señor, yo quiero entender los tiempos. Y el profeta Daniel es visitado con la visión del capítulo 7 y le dice, mira, está Babilonia, va a caer, después Medo-Persia va a caer, Grecia va a caer, se levantará Roma, en Roma se levantarán 10 cuernos, después, dentro de esos 10 cuernos, ¿verdad? Se levantará un cuerno pequeño que va a tirar a 3, y después el reino de Dios, ahí en el cielo se le va a dar el reino al Hijo de Dios, amén. Es lo que dice la Escritura, ¿sí? Entonces es la visión de 5 reinos, 4 de la tierra y ¿cuál es el último? El reino eterno de Dios, el celestial, amén. Es lo mismo que Daniel 2. Daniel 2 está la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Babilonia. Después de la cabeza están ¿qué? Los pechos, que son ¿quién? Ajá, los medos y los persas. Después Grecia, y después las piernas, ¿qué son? Roma, ¿verdad? Y los pies, ¿qué es? ¿Qué son los pies? Roma dividida. Pero muchos piensan que hasta allí quedó ¿qué? Los reinos. No. Y después viene la piedra, que es el reino eterno ¿de quién? De Cristo. ¿Sí? Aquí lo podemos ver, ¿verdad? Aquí están la estatua, ¿verdad? Pero muchos piensan que hasta aquí quedó todo. Hermanos, después viene la piedra, que es el reino ¿qué? Eterno de Dios. Entonces son 5 reinos en Daniel, son 4 terrenales y uno ¿qué? Uno celestial. Amén. En Daniel 2, en Daniel 7 también. Pero en Daniel 7 se hace como
como se le dice, un acercamiento de los eventos finales, ¿sí? Son 4 terrenales, 1 celestial, y entonces la visión de Daniel 8, como dice aquí, es algo para que se comprenda mejor la visión de Daniel 7. Pero Daniel no la entendió. Y como no la entendió, dice, ¿qué pasó? Se desmayó. ¿Verdad que sí? ¿Alguno de ustedes se ha desmayado por estudiar profecía? Dolor de cabeza. Me he encontrado con gente y dice, no sé, no, a mí me encanta la profecía y todo, pero así como el historicismo, que hay que aprenderse reinos y todo, y esto y todo, me duele la cabeza. Mejor hábleme de cómo interpretan los futuristas, algo muy sencillito allá en el futuro y ya se acabó todo. ¿Para qué gastarme tanto tiempo? Miren, le voy a comentar un testimonio de esta semana. Tuve la oportunidad de... Un joven me llamó. Alguien le dio el teléfono de un servidor. Y le voy a cambiar el nombre por respeto a él, ¿verdad? Pero es un muchacho de 26 años. Y ese muchacho pues no tuvo orientación en su familia, en su hogar respecto a las cosas de Dios. Así que él empezó a buscar primero por el ocultismo. Películas de terror, todos esos juegos, la Ouija y todo eso, porque él en su corazón quería empezar a buscar la verdad. Pero miren, ¿dónde andaba buscando la verdad? Después alguien se encontró por ahí unos pentecostales y le dijeron, no, es que tienes que venirte a la palabra, ser bautizado por el Espíritu. Y dijo, pues voy a buscar la verdad. Y se fue con los pentecostales y empezó a estudiar y estudió mucho con los pentecostales. Dice, para saber si estos tienen la verdad, yo tengo que estudiar la Biblia. Y bueno, se dio cuenta que guardaban el domingo. Dice, no, ustedes no tienen la verdad. Pero en la Biblia se encontró con la profecía de Daniel, con la profecía de Apocalipsis. Y el muchacho es inteligente y obviamente pues se dio cuenta que ellos estaban bien infiltrados por Roma, los pentecostales. Así que dijo, bueno, voy a ir con un grupo evangélico un poco más sólido. Me voy a ir con los luteranos, porque ellos lucharon contra Roma. Y dice, cuando llego a la iglesia luterana, ahí en la iglesia luterana está la señal de IHS, que es la señal de los jesuitas. Dice, no, vengo yendo de allá, me vengo yendo del ocultismo, y aquí tienen, yo me voy de aquí. Y se puso a estudiar la Biblia. Y dijo, bueno, aquí me habla de profecía, voy a estudiar. Dice, yo sé que los adventistas guardan el sábado, dice, pero... Y fue de algunas ocasiones, creo, alguna iglesia adventista, pero dice, pues casi es lo mismo que los evangélicos. Así que este joven cayó de rodillas y le pidió a Dios, quiero saber la verdad. Y se metió al YouTube a buscar. Ustedes saben que cuando una persona se mete a YouTube es un mar infinito de a ver quién tiene la verdad. Para hacer la historia corta, para gloria de Dios, él empezó a ver, con la ayuda del Espíritu Santo, los videos de Sostén Propio Historicista. Y hablando con él, era como hablar con un hermano que hace tiempo se conoce. Y me dice, hermano, es la primera vez que yo me estoy contactando con alguien de Sostén Propio Historicista. Digo, la verdad, dice, ya leí este libro, ya leí este otro, estoy leyendo El Conflicto de los Siglos. Me quiero bautizar y quiero ser un misionero de sostén propio. Le digo, pero tú te oyes un poco educado. Le digo, sí, dice, ya terminé mi carrera en la UNAM. Ya estoy, nada más me falta recibir el título. Pero he entendido que eso no sirve de nada, quiero servir a Dios. ¿Cómo es Dios que en medio de toda la oscuridad, que es muy grande, Dios guía a las personas, a los jóvenes? Amén. Y a todo el que quiere conocer y buscar ¿qué? La verdad. Y dice, y estoy convencido que el historicismo es el método de interpretación profética. Hermano, escuchar eso de una persona que nunca ha sido adventista, que nunca ha pisado pues
que nunca ha sido bautizado ahí, que ha buscado en medio de toda la oscuridad, ha buscado la luz. Y hermanos, qué alegría saber que Dios tiene personas en Babilonia que va a llamar de allí y las va a usar como sus siervos, hermanos. Entonces se está haciendo planes para tener una plática con él, para bautizarse y para que él se meta a estudiar como médico misionero. Y dice: yo quiero servir a Dios. Dice: tengo una carrera, esa carrera, bueno, no la voy a usar para el mundo, la voy a usar para servir a Dios. No con ganancias de este mundo, sino el conocimiento para Dios. Amén, hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque él se puso a estudiar profecía. Y él cayó en esto de Daniel, en esto. Amén. Y él, la carrera que estudió abarca escribir libros. Y en la semana me escribió un mensaje y me dijo: ¿qué le parece si escribo un libro titulado El hombre de Roma, el hombre negro de Roma? Le digo: adelante, hay que desenmascarar al papado. Yo no he escuchado ninguna bendita que se atreva a decir: oye, voy a escribir un libro contra el papado. Y estoy convencido que si nosotros no lo hacemos, Dios va a llamar a otros, los va a traer de las tinieblas a su luz admirable y van a predicar con mucho más fuerza. Así dice la sierva del Señor, que muchos van a ocupar nuestro lugar que dejamos por cobardes, por miedosos, porque nos hemos entibiado. ¿O no, hermanos? Amén. Dice la sierva del Señor: las filas no serán raleadas. ¿Qué raleadas? Disminuidas. Es el evento de los últimos días. Y muchos usan esa cita para aplicar 2 tiempos de gracia. Es cosa que no es la cita. Dice: las filas no serán disminuidas. Mientras unos dejen su lugar en estas filas, otros ocuparán su lugar. Amén, hermanos. Amén. Y Dios siempre tendrá las filas llenas con las personas necesarias para levantar este mensaje, hermanos. Amén. Y si a nosotros nos da miedo de hacer un libro contra el hombre negro de Roma, o sea, ¿ustedes saben quién es el hombre negro de Roma? Pues es el Papa Negro, es el director de los jesuitas. Y si eso va a servir para levantar conciencia a los verdaderos buscadores de la verdad, Dios lo va a permitir. Amén, hermanos. Y digo: Señor, bueno, ayúdanos, y hermanos, que en este fin de semana, que en este sábado, nosotros podamos entender nuestra misión. ¿Cuál es la misión? Comprender los tiempos. ¿A través de qué? De las profecías. ¿De quién? De Daniel y Apocalipsis, con el método historicista. Amén. Y si no, Dios va a traer otros. Dios va a traer otros, hermanos. Así es. Entonces vamos a Daniel capítulo 7, verso 7. Y nos vamos a enfocar en la cuarta bestia y en la escena que pasa después de la cuarta bestia. Pero no quise entrar de lleno a la cuarta bestia, porque debemos comprender y entender que antes de la cuarta está la tercera, la segunda y la primera, y eso nos hace historicistas. Amén. Es decir, ver el cumplimiento de Dios y de su profecía en la historia. Daniel capítulo 7, verso 7 dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Sí? Y aquí la cuarta bestia. ¿Qué dice? Espantosa y terrible. Aquí entramos al Imperio Romano. El Imperio Romano. Y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes como ¿qué? Como de hierro, devoraba, desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Ahí está el método de interpretación historicista. Daniel no está diciendo: olvídate de las otras bestias, lo que importa es esta. ¿Está diciendo eso? Pero muchos el día de hoy dicen eso. Mira, olvídate del pasado, olvídate de la historia. Lo que importa es hoy nada más. Esos son los futuristas. Y tenemos que decirlo, con un escrito está. Porque nuestra tarea, por la gracia y la justicia de Cristo,
es exaltar la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios dice aquí, dice Daniel, dice, era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Ahí está reconociendo la historia, ¿sí o no? Claro que está reconociendo la historia de los imperios que pasaron. Y tenía ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. 10 cuernos. Sigue diciendo la escritura. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí, otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él, ¿qué dice? Fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de ¿qué? De hombre, y una boca que hablaba ¿qué? Grandes cosas. Hermanos, aquí se nos presenta en el verso 7 Roma pagana, es decir, el origen del imperio romano. En el verso 7, ¿sí? Y en el verso 8, donde se dice otro cuerno pequeño, que hablaba grandes cosas, se presenta a Roma papal. ¿Vamos claros, hermanos? ¿Vamos claros? Aquí tenemos lo que hemos repasado. Las bestias de Daniel 7 son un león, que es Babilonia del 606 al 538 antes de Cristo. Tenemos a un oso, que es Medo-Persia del 538 antes de Cristo al 331. ¿Y por qué salen estas bestias? Daniel se está preguntando, Señor, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Qué va a suceder? Hermanos, y hoy la gente se está preguntando lo mismo, ¿sí o no? ¿Y qué va a pasar con todo esto? Hermano, lo único que tenemos que decir es, mira, ya está lo que va a pasar. Amén. Es más, ya está lo que está sucediendo. Ya está activo el asunto, hermanos. Gloria a Dios. Y entonces cuando Daniel dice, Señor, yo quiero saber lo que va a pasar, Dios le muestra, ¿quieres saber lo que va a pasar? Ahí está, el león, Babilonia. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué Dios no le dijo, mira, Daniel, va a venir Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma? Sí, vino después un ángel y le interpretó, ¿verdad? Pero ¿por qué no le dijo, en lugar de darle una visión de un oso, de un león, de un leopardo, ¿por qué no le dijo, mira, este es Babilonia, después Medo-Persia, Grecia, Roma y el papado? ¿Por qué no le dijo eso? ¿No sería más fácil así entender la profecía? ¿Sería más fácil? Sí. Pero ¿por qué Dios no lo hizo más fácil? ¿Por qué lo dio en símbolos? Era la señal de su pueblo. Bueno, sí, Dios se comunica con su pueblo a través de símbolos. Pero ¿por qué no dijo, bueno, mejor miren, ese cuerno pequeño va a ser el papado? Pues muy fácil. Porque si el papado se da cuenta que está en la profecía, él se iba a cambiar ¿de qué? De nombre. Iba a decir, no, yo no soy, yo me voy a llamar otra cosa que no está en la profecía. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces la gente hubiera dicho, si yo estoy en la profecía, el papado hubiera dicho, si yo estoy en la profecía, entonces no me llamo ¿qué? Pues no me llamo papado, mejor me voy a llamar no sé, X nombre. Y la gente no lo hubiera podido ¿qué? Identificar. Entonces por eso mejor Dios dio ¿qué? Características y símbolos para que tú lo buscaras en la realidad, y todo lo que cuadrara en estas características con la realidad, ibas a decir, aquí está el cumplimiento de la profecía. Amén. Amén. Por eso la profecía en Daniel y Apocalipsis es simbólica. En su mayoría es simbólica. Hay ciertas excepciones, como parte del sexto sello. Ahí habla del gran terremoto, ¿no? Ahí es literal el terremoto de Lisboa. Hay excepciones. Entonces, Daniel está pensando, bueno, escucha bien, ¿qué está pensando Daniel? ¿Qué va a hacer de los
tiempos. Y le muestra a la bestia espantosa y terrible Roma del 178 ¿hasta qué año? Al 476, cuando cae. Y después de allí 10 cuernos. De esos cuernos, este cuerno pequeño tira 3. ¿Y sale quién? El papado. Y ese cuerno pequeño, ¿qué dice la escritura? ¿Hablaba qué? ¿Grandes qué? Grandes cosas, blasfemias. Grandes cosas, dice la Biblia en Daniel capítulo 7 verso 8, mientras yo contemplaba los cuernos que tenía esa bestia espantosa y terrible, que eran 10, y aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos. Noten una cosa, Daniel está viendo la bestia que tiene 10 cuernos, y allí nota un cuernito que sale y empieza a hacer una actividad. ¿Y cuál es esa actividad que empieza a hacer? Dice, arranca 3 cuernos, tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba ¿qué? Grandes cosas. ¿Cómo era el cuerno? ¿Y su boca qué hablaba? Ah, el cuerno era ¿qué? Pequeño. ¿Su boca hablaba? Grandes cosas. Grandes cosas. Daniel capítulo 7 verso 9. Verso 9. Aquí lo tenemos en la pantalla. Estuve mirando. Él siguió mirando. Hasta que fueron puestos ¿qué? Tronos. El cuerno siguió hablando cosas grandes. Mira, cada vez que tú veas que el papado dice una cosa y habla una cosa, es porque estaba profetizado que iba a estar hable y hable y hable y hable contra Dios, contra el santuario, contra su ley, contra su pueblo. ¿Sí? Entonces dice aquí, verso 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia. Estamos en Daniel 7:9. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ¿qué? Ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. ¿Qué dice allí? Millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. ¿Y qué dice allí? El juez se sentó y los libros ¿qué? Fueron abiertos. Amén. Mientras el cuerno, el cuerno pequeño acá en la tierra sigue abriendo su boca, hablando grandes cosas, Daniel ve una visión en el cielo. Ve el inicio del, podríamos decirle así, voy a explicarlo, el inicio del último y final reino, el reino de Dios. Amén. Hermano, te quiero decir en el nombre del Señor, Daniel hace mucho tiempo dijo, Señor, yo quiero saber el futuro. Y él estaba viviendo en el imperio de Babilonia. Y murió Daniel. Bueno, él también pasó al siguiente reino, ¿recuerda? Con Darío, él experimentó 2 reinos, Babilonia y Medo-Persia. ¿Sí? Bajo los medos y los persas, el pueblo de Dios fue perseguido también. Sí, ¿se acuerdan que Esther, verdad? Tuvo que enfrentar un decreto contra todos los judíos, todos los que guardaban el sábado. Ahora, ¿por qué tuvieron que enfrentar ese decreto? La reina Esther y todos los que quedaron ahí. Recuerda una cosa, que Dios mandó un anuncio, va a caer Babilonia, ¿salga qué? Salga el pueblo. Y muchos regresaron ¿a dónde? No, muchos salieron de Babilonia y regresaron a construir ¿qué? El templo, ¿se acuerdan? Esdras, Nehemías, ¿se acuerdan, hermano?
Pero estos que se quedaron y que no salieron, les tocó el decreto de muerte. ¿Con el rey quién? Artajerjes. Bajo el imperio de los medos y los persas. Y eso es una gran enseñanza, hermano. Una gran enseñanza. Y una aplicación a la vida. Si no salimos de las ciudades como adventistas del séptimo día, nos va a agarrar más cerquita el decreto. Nos va a oprimir más cerquita el decreto. Hay un canto que tiene nuestro hermano José Luis, a ver si al final lo canta, hermano, salir de las ciudades. Porque no quisieron salir de Babilonia. Dice la sierva del Señor que los sacerdotes, la mayoría de los dirigentes religiosos, fueron los que no quisieron salir de Babilonia y se quedaron. No dígame porque porque se quedaron ahí. Mejor el pueblo que no tenía un linaje levita, ese es el que salió. Y eso es lo que me hace entender a mí que al final del tiempo no serán los líderes religiosos los que agarren la palabra de Dios como son, sino será el pueblo. Amén, hermano. Ahí se diga amén. Será el pueblo. Y Daniel está pensando cómo iba a ser los tiempos. Y Dios le revela, qué bonito es Dios, le revela Grecia, le revela que su pueblo iba a ser conquistado por Roma. Eso lo vemos después en Daniel capítulo 11. Le revela la actitud del papado, pero ¿sabes qué le revela a Dios también? Le reveló el futuro y le reveló lo que dice Daniel capítulo 7. Vamos a Daniel capítulo 7 en la interpretación del sueño. Daniel capítulo 7, verso 21 y 22. Y veía yo que este cuerno hacía guerra ¿contra quién? Contra los santos. ¿Y qué dice? Y los vencía. Fíjate hasta dónde. ¿Esa guerra cuánto tiempo duró, hermano? Del 538 a ¿cuándo? Al 1700 ¿qué? 98. Aquí ya estamos bien cerquita de donde vivimos nosotros, del tiempo que vivimos. ¿Cuándo naciste tú como adventista del séptimo día? A ver, hermano, ¿cuántos son adventistas del séptimo día? No estoy preguntando que cuál es tu fecha de nacimiento, dije, ¿verdad? Porque va a haber muchas fechas de nacimiento. Estoy diciendo, como adventista del séptimo día, ¿cuándo nacimos? A ver, hermano, ya me preocuparon. Entendimos la doctrina, no estábamos engañados. Ok, nuestro hermano dice, desde que nos abrimos los ojos fuimos realmente adventistas. Bueno, sí, quizá no he sido muy claro y correcto. Como pueblo adventista del séptimo día, nosotros nacimos el 22 de ¿quién? De octubre de 1800 ¿qué? 44. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo, hermano. Porque dice aquí en Daniel 7:21, veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Verso 22. Hasta que vino el anciano de ¿quién? De días. ¿Y qué dice allí? Y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Amén. Y mira lo que dice. Y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta para que esto se acabe? Un poquito y el que ha de venir vendrá. Un poquito y el que ha de venir vendrá. Amén. Porque después de 1798 inicia el juicio a favor de los santos. Porque el cuerno pequeño perseguía a los santos. ¿Por qué los perseguía? Porque ellos confesaban a Cristo como su único intercesor. Amén. Para ellos no había cabeza de la iglesia porque la cabeza de la iglesia es Cristo. Para ellos no había papado. Es decir, el papa se nombra en la cabeza de la iglesia. Para ellos la cabeza de la iglesia era Cristo. Para ellos no había hombre a quien confesar sus pecados porque decían,
Cristo es mi redentor, Cristo es mi sacerdote, y a Él solo le iban a confesar sus pecados. Amén, hermanos. Cristo los limpiaba. Ellos decían que el único día verdadero es el día que habla la Biblia, el día santo y bendito de Jehová, el cuarto mandamiento, el santo sábado. Amén. Y el que ha leído Conflicto de los Siglos se va a dar cuenta que por estas tres cosas fueron perseguidos. Roma la malvada, la terrible, la inmisericordia, la perseguidora, la que tiene las manos manchadas de sangre, la que no le importó los santos del Altísimo. Esa es la que sigue hablando hoy. Y es la que los protestantes están muy pronto a darle la mano. Hermanos, si nosotros nos mantenemos en la visión profética, vamos a saber qué tiempo estamos. Fíjate, otra vez, vamos hasta el principio. Daniel dice, Señor, yo quiero saber qué trae el futuro. ¿Quieres saber qué trae el futuro? Esto, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, papado. Inicia el juicio, como dice el 7:22. Dice, se dio el juicio a los santos del Altísimo. Eso es el 22 de octubre de 1844. Vino el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Cuánto falta? Hermanos, ¿cuándo inició el juicio a favor de los santos del Altísimo? 1844. Vino el tiempo cuando se acabe el juicio y los santos reciban el reino. Amén, hermanos. Estamos a punto de que se acabe este juicio y los santos reciban el reino, de acuerdo a la profecía. Y todo lo que Daniel le dijo, la oración, Señor, quiero que me reveles el futuro. Hermanos, estamos al final de esa revelación, gloria a Dios. Estamos al final. Dice, y vino el tiempo y los santos recibieron, ¿quién? ¿Qué reino recibieron? ¿El reino de Babilonia? ¿El reino de Medo-Persia? ¿El reino de Grecia? Muchos cobardes se han vuelto al ecumenismo, al reino del papado. La organización está bajo el reino del papado, son ecumenistas, al más no poder. Y cientos. Esta semana recibí una llamada de un hermano en New York que me dice, oiga, quiero hacerle una pregunta. Dice, porque estoy medio confundido. Le digo, bueno, si le puedo contestar la pregunta, pues está bien. Dice, yo escuché este mensaje y lo quise predicar en la iglesia. Era anciano de una iglesia allí en Nueva York. Y pues me sacaron. Entonces vino un pastor de sostén propio. Dije, voy a encontrar un poco de alivio ahí. Y fui a escucharlo. Y ese pastor empezó a predicar que todos los que habían salido de la iglesia adventista que se metieran. Dice, ¿qué opina de él? No, le digo, pues es un ecuménico. ¿Cómo le va a decir que se meta a una iglesia que es amiga con el papá? ¿Cómo? Entonces, ese puede decir que sea de sostén propio, pero no es historicista. Dice, pero anda regalando muchos libros del conflicto de los siglos y tiene un proyecto que se llama El Fuerte Pregón. Mire, el fuerte pregón es salir de Babilonia, no meterse. ¿Entendemos? Amén. El fuerte pregón no es vuélvete amigo del papado. Eso no es el fuerte pregón. Léase Conflicto de los Siglos. Fuerte pregón es denunciar la unión apóstata iglesia-estado, es denunciar los avances secretos del papado. Léase Conflicto de los Siglos. Dice, es que ya... yo le dije entonces, a ese entonces, ¿para qué te saliste, no? A él. Bueno, algo así es la historia, hermano. El que no entiende profecía. Hermano, estamos viviendo en este último tiempo, donde el juicio estaba a favor de ¿quién? De los santos. Y la iglesia adventista del séptimo día, en 1844, como movimiento adventista, nació para decirle una cosa al mundo. ¿Y cuál es la cosa que nació, por la cual nació el objetivo, por el cual nació la iglesia adventista del séptimo día? Para que en base al cumplimiento y desarrollo de la profecía,
dijera el mensaje del primer ángel que dice: la hora de su juicio, ¿a qué? Ha llegado. Amén, hermanos. Para eso nacimos. Porque el decir la hora de su juicio ha llegado es la introducción al reino eterno de Dios. Al último, podríamos decir, al último final y eterno reino de Dios. Daniel dijo: Señor, estoy preocupado, no sé qué va a pasar de mi vida, de los reinos y todo. Mira, te voy a mostrar 4 reinos, pero el último es el reino eterno de Dios. Gloria a Dios. Y desde 1844 ya están los preparativos haciéndose en el cielo para que este reino sea dado a los santos. Gloria a Dios. ¿Y cómo entramos a ese reino? Por la justicia de Cristo. Gloria a Dios. ¿Y cómo estamos seguros que vamos a entrar a ese reino? ¿Y que es el verdadero? Porque, hermanos, ya se han cumplido los primeros 4. Este sigue batallando por ahí porque dice que sigue hablando, sigue ahí moviendo la boca. Todos los tutis frutelis que saca, todas las encíclicas que saca, va a seguir abriendo la boca y la tiene grande su boca, dice la Biblia. ¿O no? Entonces debemos ser cuidadosos. Sí, debemos decirle: mira, cuidado con ese papá que tiene la boca, es chiquitito, pero tiene una bocotota. Y ustedes han escuchado que a veces esos pueblos, esos dichos en el pueblo: ay, fulana de tal se ve tan quietecito, pero si lo conocíamos. Fulano de tal se ve que no rompe ni una taza, quiebra un árbol. Así es el papado. Chiquito, vestidito de blanco, así como si fuera dijo el hermano, un muñequillo. Un manso corderito. Pero tiene una boca que habla contra Dios. Eso dice la Escritura y no te debe dar miedo decirlo, porque la sangre de Cristo te protege. Amén. Y mientras denunciamos eso, a la misma par, debemos denunciar que en el cielo ha iniciado un juicio para ver quiénes serán los dignos herederos del reino de Dios. Amén. Para eso nacimos como pueblo adventista. Y ese es el tiempo en que estamos ahora mismo. Amén. Ese es el tiempo que estamos. No pierdas la brújula, hermano. El adventista que pierda la brújula se hace amigo del papado y se lo lleva el diablo. Sí, se lo lleva el diablo con varios vientos de doctrina. Que Cristo viene en el 2031. Que no hay que predicar contra la bestia. Que hay que andar hablando Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Los mesiánicos, el nuevo falso evangelio. Que no hay que predicar ahorita, que ahorita no es el tiempo de predicar, que nada más es tiempo de vivir en el campo, pero no hay que predicar. Otro viento de doctrina. Hermano, me he encontrado con tanto viento de doctrina que a veces salgo despeinado. Que hay nueva profeta. Que hay una nueva profeta, Daisy no sé qué. Que Trump iba a ser el último presidente de los Estados Unidos. Otros se pusieron a predicar por allá y miren, no lo es. ¿O lo es? ¿Ya es el último? No, hay otro que se llama Joe Biden. Y esos que decían que Trump era el último presidente de los Estados Unidos se hacían pasar como historicistas. Y que las trompetas están en el futuro. Tanto viento de doctrina. Y todo ese viento de doctrina, te voy a decir una cosa, tiene como objetivo sacarte, desviarte, alterarte, de que tú entres al juicio de Dios por la justicia y la gracia de Cristo, para que una vez pasado ese examen, llegues a formar parte, ser ciudadano del reino de Dios. Ese es el objetivo de todas las falsas doctrinas. Que ya me enfríe. ¿Cómo que ya se enfría, hermano? El que está en el mensaje de los 3 ángeles no está enfriado. Y si se enfrió es porque nunca ha entrado. Si usted está en este mensaje y está enfriado y que ya le duele un pie, porque ya no le dan ganas de ir a predicar, porque póngase barro, hágase los remedios naturales y salga a predicar, hermano. Pero no nos podemos enfriar. ¿A poco la fe de Daniel se enfrió? Pues ya Dios me dijo que viene el futuro, pues ya me voy al mundo y ya sé lo que va a pasar.
¿Eso hizo Daniel? Daniel permaneció leal hasta el fin, hermanos. Amén. Leal hasta el fin. Hay un estudio que hicieron los pioneros, que más o menos Daniel tenía como unos entre 17 y 18 años cuando fue llevado jovencito a la corte. Y cuando tuvo las últimas visiones, ya era cuando tenía muchos años de edad. No me acuerdo ahorita los años, no quiero decir, lo voy a investigar más. Pero hay un pionero que hizo un estudio de la vida de Daniel. Y nunca se desvió del mensaje, aunque Dios le reveló el futuro. Amén, hermanos. Entonces, hay hermanitos que pueden decir, bueno, pues yo ya sé lo que viene. Algunos, no, pues yo ya sé que... Y se enfrían. Hermanos, si tenemos este conocimiento es para mantenernos a la temperatura del cumplimiento profético. Amén. Entonces aquí viene, ¿verdad? Este es el preámbulo para ese reino. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, se sentó un anciano de días. Esto es una ilustración. Cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego, ¿qué? Ardiente. Ve la diferencia entre el anciano de días y el cuerno pequeño. Por eso la Biblia lo describe. ¿Cómo era el cuerno pequeño? Ajá, pequeño. ¿Y hablaba qué? Ahora compáralo con el anciano de días, que es Dios. Amén. Mira, el anciano de días. Este es el que está a favor de su pueblo. Gloria a Dios. No, el pueblo de Dios no tiene nada que temer si estudia y cree la palabra profética. Hasta que fueron puestos, se sentó un anciano de días, vestido blanco como la nieve, pelo como lana limpia, su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente, un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Amén. Hermanos, en 1844 los libros ya se abrieron. Para ver quién va a quedar escrito en el libro de la vida para que viva el reino eterno de Dios. Ese mensaje me corresponde dar, nos corresponde dar. Porque ya estamos en el preámbulo del reino de Dios. Amén. Amén. ¿Lo creemos? Amén. Hermano, la profecía nos da un norte tan claro. Amén. Un norte tan claro. Y luego dice el verso 21, veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, los vencía hasta que vino el anciano de días. Bueno, ¿verdad? Y se dio el juicio a los santos del Altísimo, llegó el tiempo y los santos, ¿qué? Recibieron el reino. El juicio inicia en 1844. Falta que termine el tiempo de gracia, hermanos. Que se acabe el tiempo de prueba. Y que recibamos, ¿qué? El quinto y reino eterno. En base a Daniel capítulo 7. Es que ya, hermanos. Ahora, ¿saben por qué? ¿Por qué Cristo no ha venido? En otras palabras, ¿por qué el quinto reino de la profecía de Daniel 2, de Daniel 7? ¿Por qué el quinto reino? Cuando Jesús nos enseñó a orar, ¿qué dijo? Venga, ¿qué? Venga tu reino. ¿Por qué ese quinto reino se ha tardado? ¿Por qué? Porque le faltan los ciudadanos. ¿No es así? Porque los ciudadanos que deben entrar sellados con la justicia de Cristo. Y muy pocos ciudadanos quieren entrar sellados con la justicia de Cristo a ese reino. La mayoría quiere ser ciudadano de ese reino, siendo ciudadano del reino de este mundo. Y así no se puede. Necesitamos obligarnos a Dios y decirle: Señor, ayúdame a dejar las cosas terrenales. Porque de acuerdo a Daniel capítulo 7, cuando este juicio se acabe, se decidirá allá en el cielo
¿quiénes serán los ciudadanos del quinto reino? O del reino eterno de Dios. Y el diablo nos va a agarrar y nos va a decir: mira, yo te voy a dar todo esto si postrado me adorares. El diablo nos presentará los reinos de este mundo. Quédate aquí. No, sí. ¿Para qué piensas en una mansión celestial? Piensa en una terrenal. ¿Para qué piensas andar en las calles de oro? Haz planes para que te vayas a París, a Francia, a Las Vegas, o por lo menos a caminar a San Cristóbal de las Casas. ¿Verdad? Hasta un cuento salió por ahí. Es pagano ese cuento. Todo esto te daré si postrado me adorares. Cuando Dios dice: si pasas mi juicio por mi justicia, que te otorgo gratuitamente, todo esto te daré si aceptas y mi justicia, y tú realmente si me adoras. Nosotros sabemos con el día que, con la justicia de Cristo y el día verdadero, cuando venga la ley dominical, el día verdadero, el santo sábado del Señor, hermanos. Estoy haciendo un tema, espero compartirlo cuando lo termine. En los Estados Unidos, ¿quién traerá la ley dominical? ¿Los demócratas o los republicanos? Ahorita están divididos. Estados Unidos está que arde en flamas ideológicas. Y digo, ¿cómo será esto, Señor? Ayúdame a entenderlo. Y gracias a Dios que hay luz, que hay material en los pioneros adventistas, y en algún momento lo vamos a compartir. Pero hermano, es tiempo de pensar de que ya estamos a las puertas. Por eso un himno, ¿qué himno dice? ¿Viene qué? Viene presto, viene presto. ¿Qué dice? A las puertas llega ¿qué? Ya está a las puertas ese quinto reino. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Por eso, en base a este verso, nosotros decimos que Cristo pasó del lugar santo al lugar ¿qué? Santísimo. Y le hicieron acercarse a él, y le fue dado ¿qué? Dominio, gloria, ¿y qué más dice aquí? Y reino. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio ¿qué? Eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será ¿qué? Destruido. Amén, hermanos. Su reino uno que no será destruido. Su dominio es dominio ¿qué? Eterno. ¿Qué dice el verso de Daniel capítulo 7 verso 12? ¿Qué dicen sus Biblias? Daniel 7, 12. A ver, ¿qué dice su Biblia? Es más, vamos a leer desde el verso 11 y 12. Dice: yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Nota una cosa: el Hijo de Dios, y esto es solamente una ilustración, esto lo hago una ilustración para entender, simplemente. Se acerca el anciano de días, Daniel 8, ¿qué? Daniel 7, perdón. 7, 13 y 14. ¿Sí? Y luego dice: mientras hay este acercamiento para que se decida quiénes serán los ciudadanos del reino eterno de Dios, mira lo que hace abajo el cuerno pequeño, mira lo que hace. Dice: yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno, es decir, el papado. Miraba hasta que tanto que mataron a la bestia, y su cuerpo fue desechado, entregado para ser quemado en el fuego. ¿Cuándo va a ser muerta la bestia, hermano? ¿Cuando Cristo qué? Venga. Entonces inicia el juicio investigador. Allí, por la gracia de Cristo, ¿quién va a quedar en el reino eterno de Dios? Ahí se decide. Amén. Mientras tanto, en la tierra, el cuerno pequeño va a seguir hable y hable y hable cosas contra Dios,
hasta que sea muerto. ¿Y cuándo va a ser muerto? En la segunda venida de Cristo, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Verso 12. Había también quitado otras bestias que. ¿Qué dice el verso de Daniel 7:12? Habían también quitado a las otras bestias que. Su señorío. Su señorío o también qué. Su dominio. Y les había sido prolongado, ¿qué dice? Vida hasta qué? Cierto tiempo. Hasta cierto tiempo. Hermano, las otras bestias. Porque algunos dicen, bueno, ¿por qué todavía está la ciudad de Irak, allá donde fue Babilonia? ¿Verdad que sí? ¿Está todavía la ciudad de Grecia, del Imperio Griego? Bueno, de lo que fue el Imperio Griego. ¿Están las ruinas todavía? ¿Y hay ciudades ahí? Sí. Bueno, es que se cumple, se tiene que cumplir lo que dice la Escritura. A esos imperios que dice, se les quitó su dominio, su control, su poder. Pero ahí siguen. Siguen como ciudades sin dominio y sin qué. Y sin poder. Pero mira lo que dice aquí. ¿Y le fue dado qué? Dominio. ¿Qué te quiero decir con esto? Daniel se puso a pensar, Señor, ¿qué va a ser del futuro? Y Dios le mostró 4 bestias, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, el cuerno pequeño. Pero le dijo, en 1844, Cristo, el Hijo de Dios, entra al Padre para resolver el dominio, porque a las otras bestias ya se les ha quitado el dominio. A las otras que pasaron. Pero quedan las otras. ¿Qué es lo que queda finalmente después de 1844? Queda la bestia de los Estados Unidos. ¿Y qué más queda? ¿Y la imagen de qué? De la bestia. Y queda el papado. Pues, en profecía es lo que queda. Pero les digo en el nombre del Señor, esas bestias Dios les va a quitar su dominio también. Amén. Tengan fe. Porque en 1844 el Hijo entró ante la presencia del Padre y se le dio el dominio, y su dominio es dominio eterno que nunca más será destruido. Gloria a Dios. Oh, esa es mi esperanza como adventista del séptimo día, historicista. Esa es mi esperanza, yo lo creo. ¿Tú lo crees, hermano? Mira, pues claro que viene la ley dominical bajo la otra bestia que falta, que está ahorita también rugiendo los Estados Unidos. Ahí se va a formar la imagen de la bestia. Y la otra bestia recobrará su poder, el papado, en el antiguo mundo, dice el hermano White. Recobrarán su dominio allá en Europa. Tendrá poder. Y la imagen de la bestia en los Estados Unidos tendrá poder. Implantará la marca de la bestia, que no puedas comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Pero tú vas a enfrentar eso con esta gran esperanza. Y tú vas a decir, en el nombre de Jesús yo he seguido el juicio que es a mi favor. Amén. Yo he seguido a este Cristo, y este Cristo el Padre ya le ha dado dominio, y dominio eterno que nunca más será ¿qué? ¿Nunca más será qué? Que nunca pasará y nunca más será destruido. ¿Es esa tu esperanza, hermano? ¿Es esa tu esperanza? Oh, hermano. Mira, aquí tenemos una ilustración. Sale el cuerno pequeño, el papado, en el 538. Hace guerra contra los santos y vence a los santos. Habla grandes cosas del 538 al 1700, ¿qué? 98. En 1798 viene la herida de muerte. ¿Se le quita qué? El poder. Pero la profecía dice que esa herida de muerte va ¿a qué? A sanar. Sigue hablando palabras. Va a sanar, va a influir en los Estados Unidos para usar el poder de los Estados Unidos para que todo el mundo le haga imagen a la bestia, al papado, para que adoren al papado, es decir, adoren la marca del papado el domingo. Pero dice la Biblia, hasta que mataron ¿a quién? A la bestia. Amén. En este periodo, gloria a Dios, que en este periodo cuando se le quita el dominio al cuerno pequeño y otra vez va a agarrar poder, ¿verdad? La herida de muerte va a sanar. En este periodo, 1844, se siente el anciano de día, se abren los libros, asisten millones a ese inicio del juicio, el juez se sienta, los libros son abiertos,
Se acerca el Hijo del Hombre al anciano de días y se le da ¿qué? Dominio y poder para reinar por siempre y para siempre. Gloria a Dios. Oh, hermanos, esta es nuestra esperanza. Amén. Esta es nuestra esperanza. Estamos a punto, si tú quieres, aceptar la justicia de Cristo, de ser ciudadanos del reino celestial. Estamos a punto. Estamos en la última parte. Ahora vamos a estudiar este comparativo que está aquí. Cristo Jesús. Vamos a comparar a Cristo con el cuerno ¿qué? Con el cuerno pequeño, el papá. ¿Está bien? En base a Daniel capítulo 7. Mira. Cuando Cristo entra al Padre, cuando Cristo entra al Padre, cuando nosotros decimos que pasa al lugar santísimo, entró para recibir dominio de ¿quién? ¿Quién le dio poder? Dios el Padre. Ah, exactamente. El Padre recibe el dominio del Padre. Entonces Jesús, ¿verdad? Entonces los santos reciben ¿qué? Juicio a favor. Es decir, a ver, vamos a hacer un juicio para ver quién va a ser miembro de este reino, ciudadano de este reino. Ahora, mira lo bonito que es Dios. Dios es un Dios lleno de gracia y de bondad. Esto es en 1844, pero aquí nos colocamos en el 538. ¿Quién le dio dominio al papado? ¿Cómo el papado agarra poder? Bueno, la Biblia dice que eran 10 cuernos. Y que el papado tuvo que matar a 3 cuernos para que matando, haciendo a un lado pues a esos 3 cuernos, entonces estos 7 le dieran ¿qué? El poder. Le dieran el dominio. ¿De quién recibe el dominio el papado? Tanto de los 3 cuernos que quita como de los 7 que quedan y lo ponen y le dicen, tú eres el papado pues. Nota una cosa. En el 538 el papado recibe el dominio de los reyes de la tierra. Pero en el 538. Pero en 1844 Cristo Jesús recibe el dominio del Padre Celestial. Amén. Cuando se recibe el dominio de parte de los reyes de la tierra, el papado persigue ¿a quién? A los santos. ¿Por cuánto? Tiempos y la mitad de un tiempo. 42 meses. Pero cuando Cristo recibe el dominio, no es para perseguir a los santos, sino es, dice, y el juicio fue dado a favor de los santos. Amén. Esto es para ver quién va a heredar el reino, y esto es para ver quién quiere quedar bajo el reino del papado, representante del diablo en la tierra. Hermano, qué bonita es la profecía. Seguimos analizando aquí. Aquí dice que cuando nace el cuerno pequeño tiene ojos como ¿qué? Como de hombre, pero hablaba ¿qué? Grandes ¿qué? Grandes cosas. Y empezó a hablar el papado en el 538 y sigue hablando grandes cosas y va a seguir hablando grandes cosas. Pero cuando Jesús recibe el dominio, no habla grandes cosas, es decir, contra Dios, porque Él es el Hijo de Dios, sino que los libros son ¿qué? Abiertos. ¿Y han leído ustedes el conflicto en los siglos? ¿Qué pasa cuando los libros empiezan a abrir en el cielo, hermanos? Hay 2 cosas que serán borradas ahí en el libro, en los libros: tus malas obras o tu nombre. Tus malas obras, si tú te arrepentiste, serán borradas. Si te arrepentiste y pediste la justicia de Cristo gratuitamente para tu vida, tus malas obras, todos tus pecados serán borrados. Pero si no te arrepentiste de tus malas obras, tu nombre será borrado. Si tu nombre es borrado, quiere decir que ya no podrás ser parte del reino eterno de Dios. Por eso Daniel 8:14 dice: y hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será ¿qué? Purificado.
hay un proceso de purificación para ver quién es digno de ser llamado ciudadano de la patria celestial. Hay un proceso. Aquí en México, estamos en Chiapas, y todo el que quiera hacerse residente, dan las puertas abiertas, pero que se haga legalmente, ¿no es así? Y en cualquier país. Así también es en el cielo. Que entremos a un juicio por la fe en Cristo. Amén. No por nuestras propias obras, sino por los méritos de Cristo. Así que cuando a Cristo se le da dominio, Él abre los libros. Y es una escena que ha estado pasando desde 1844. Le dice al padre: mira, este hermano, es cierto, fue contra tu santa y divina ley, pero clamó mi sangre, le regalé, le impartí le regalé mi justicia y le impartí mi justicia, se arrepintió y vivió en santidad, en otras palabras. Es digno, por mis méritos, le dice al Padre, es digno de que su nombre quede en el libro de la vida. Amén. Amén. Y ese dominio de todo más el que va a recibir, Jesús lo ha empezado a ejercer desde 1844. Amén. Él sabe, en base al récord que hay en el cielo tuyo y mío, y en base a la examinación que se haga, Él sabe quiénes van a ser, ¿quiénes? Herederos. Pero tú vas a decir: ¿y yo no puedo saber? Claro, tú también puedes saber. Si tú te arrepientes y aceptas la justicia de Cristo por la fe, tú ten la seguridad de que si vives y eres justificado por la fe todos los días, tú puedes ser parte del reino de Dios. Amén. De ese quinto y eterno reino de Dios, de la línea profética de Daniel 7. Ese es nuestro mensaje como adventistas. No lo predicamos así en el mensaje del primer ángel. ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? Y otro ángel, y vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía ¿qué? El evangelio eterno, para predicarlo a todas las naciones. Tribu y lengua, pueblo diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de ¿quién? De su juicio ha llegado. ¿Qué tenemos que comprender? El evangelio eterno. Amén. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en Apocalipsis, revelado a profundidad en Gálatas y en Romanos. Amén. No por obras, para que nadie se gloríe, sino por lo que Él puede implantar en mí, la obediencia perfecta de Cristo. Entonces, no solamente Dios sabe, sino tú también sabes si quieres recibir el reino de Dios. Amén. Hermanos, estamos en lo último ya. Creo que muchos adventistas están viviendo como si no fuera la última parte previa al reino eterno de Dios. Hay plan. Oiga, ya hay una persona que hay que ir a visitar mañana porque hace mucho sol hoy. Que hoy no puede. ¿Y cuántos por medio de esta pandemia están yendo a descansar sin esperanza y sin Dios, pudiendo haber sido candidatos al reino eterno de Dios? Oh, el papado cambia la ley, ¿no dice Daniel 7:25? ¿Intentará cambiar qué? Los tiempos y qué más, y la ley. Y cuando el juez se afirma, ¿sobre qué juzga el juez en el cielo? ¿Sobre qué juzga? Es el verso que leyó nuestro hermano, ¿verdad? Y el templo de Dios fue abierto, ¿qué? En el cielo. ¿Y qué se vio? El arca del pacto.
Porque el arca del pacto, hermanos, es la base para decir quiénes van a quedar en estos libros y quiénes no. Amén. Pero mira, cuando el juez se sienta para firmar la ley. Amén. Y dice, mira, este hermano, esta hermana, sí, él pisoteó tu ley, pero pidió la perfecta obediencia de Dios en su vida. Y Cristo lo vistió con su manto de justicia. Amén. Y le puso la obediencia perfecta. Entonces, mientras inicia el preámbulo para que en la segunda venida de Cristo, ¿verdad?, venga ya ese reino eterno de Dios, el papado. Tremendo, hermanos. Esta ha sido su obra desde que inició el papado hasta que se ha destruido. Va a cambiar la ley de Dios. Esa es su obra. Y la obra maestra del papado al cambiar la ley de Dios será la ley dominical. Y escucha bien, y la obra maestra de Cristo, cuando venga la ley dominical, será poner el sello de Dios en su pueblo, que es el Santo Sábado. Sello de Dios, la ley de Dios. Leía un libro de los pioneros. Y la gente, después de la ley dominical, experimentará muchos falsos milagros. Los que han leído Conflicto de los Siglos. Satanás hará descender fuego del cielo, ¿sí o no? Tus seres queridos, entre comillas, se aparecerán y te van a decir, aquí estoy. Ya vine del cielo, recibí un mensaje de los ángeles. Es el domingo, no es el sábado. Va a ser tremenda. Pero dice, pero ¿cuál será el mayor milagro que Dios haga en medio de todos los milagros del diablo? El mayor milagro será que Dios va a tener un pueblo afirmando la ley en su corazón. Amén. No siendo conmovido por ningún falso milagro, sino afirmado en la justicia de Cristo, teniendo la ley de Dios en su corazón. Será el mejor milagro que Dios haga al final del tiempo. Al papado se le quita el dominio. ¿Cuándo qué? Cuando Cristo venga, será atado ¿por cuánto? Por 1000 años. Y después será destruido. Amén. Será destruido y mi Cristo reinará para siempre y los santos recibirán el reino. Gloria a Dios. Los santos recibirán el reino. Entonces, ¿en dónde estamos? Estamos ya aquí, hermanos. Y de acuerdo a la profecía, escucha bien, cuando se empiece a formar la imagen de la bestia en los Estados Unidos, será señal del que el tiempo de gracia se estará acabando. Hermanos, les quiero decir en el nombre de Cristo, en base a las profecías, la imagen de la bestia se está formando rápidamente en los Estados Unidos. Hace 8 días estuvimos con nuestros hermanos en otra parte de aquí de Chiapas. El primero que le dio dinero a las iglesias fue Constantino, allá por el año 313. Y después de mucho tiempo, con la excusa del COVID, el presidente saliente de Estados Unidos fue que le dijo, bueno, pues las iglesias no han trabajado, todos ahí les va el dinero. Y la iglesia adventista dijo, la organización dijo, no, nosotros no vamos a recibir dinero. No, pero como están registradas, ahí les va el dinero. Y lo recibieron. ¿Quieres saber cómo se formó la bestia? Váyase desde Constantino para adelante. ¿Quieres saber cómo se está formando la imagen de la bestia? Todas las iglesias registradas en los Estados Unidos, sobre todo en los Estados Unidos. Y todos los demás le van a seguir, recibiendo apoyo y ayuda del Estado. Y muchos hermanos también recibiendo apoyos y ayudas del Estado. ¿Por qué? ¿Saben cómo le llamaban los pioneros a ese tipo de gobierno? Un gobierno paternalista, donde el ciudadano se vuelve flojo y ya no quiere ¿qué? Trabajar. Todo es papá gobierno, papá gobierno, papá gobierno. ¿Me explico?
Ahora, ¿sabe qué dice la Biblia, hermano? El justo debe vivir por la fe. Amén, hermano. El justo debe vivir por la fe. ¿Saben qué? Nos dedicamos a Dios y lo que Dios ponga en el corazón de los otros hermanos, con eso vamos a vivir. Amén. Pero ¿cuántos cristianos están viviendo de los gobiernos paternalistas y quitando la fe que deben poner en Dios, poniéndola en el hombre? Y los pioneros adventistas, Wagner y Jones, decían: cuando eso comience a pasar en los Estados Unidos, cuando los ciudadanos de este país comiencen a depender ya de un gobierno que ahí está todo, ahí está todo, ahí está todo, o sea, ayudas y ayudas y ayudas y ayudas, esta nación irá para abajo. Y hermano, y lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Y las iglesias están recibiendo dinero, grandes dinero del Estado. Con esto del COVID recibieron grandes dinero. Hermano, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque cuando la imagen de la bestia se termine de formar, ahorita estamos en ese proceso, señal de que el tiempo de gracia está firme y se habrá cerrado la puerta de la gracia. En otras palabras, se habrá cerrado la oportunidad final para decidir quién va a ser ciudadano del quinto reino de Daniel 7 o el reino eterno de Dios. Ahí estamos. Aquí estamos. Ya inició el juicio, pero ahorita ya estamos por acá. Se está formando la imagen de la bestia. Se informa la imagen de la bestia. Se termina ¿qué? El juicio. Cuando decimos se termina el tiempo de gracia, que se termina el juicio. Entonces el reino finalmente es dado ¿a quién? A los santos del Altísimo. Gloria a Dios. Y Roma será destruida. Hermanos, consagremos nuestras vidas a Dios. Daniel dijo: Señor, quiero saber los tiempos. Y esto es lo que Dios le reveló. Amén. Entonces el pueblo adventista agarra, entiende esto y dice: estamos aquí. ¿Cómo? Vamos a cantar: pronto vendrá, a las puertas Cristo está, viene pronto, viene presto. Hoy se empezaron a componer himnos de la segunda venida de Cristo. Hermanos, esta es nuestra misión, que en este sábado la podamos entender, comprender y aplicar a nuestras vidas. No hay otro mensaje que dar. El mensaje de los tres ángeles es el mensaje que alista al pueblo para decirle en qué tiempo está viviendo, qué está pasando en el cielo, qué está pasando en la tierra, y que tome su decisión. Amén. Vamos a cantar el himno ese que mencioné, que dice 172. Viene presto, viene presto. El rey que viene cerca. Viene pronto ese rey, hermanos. El rey que viene cerca está, el mismo que en la cruz murió, mas solo viene esta vez por los que rescató. Cerca está. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto Jesús, viene presto Jesús, a las puertas llega ya. Jesús venida de buscar, señales muchas por doquier, y pronto el alma eterna podrán los pueblos ver. Cerca está,
cerca está, cerca está, cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto Jesús, viene presto, a las puertas llega ya. Pues todo tenéis con gozo y paz, aquí la lucha seguirá. Mas cuando vuelva el Salvador, eterno fin tendrá. Cerca está, cerca está, cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto Jesús, viene presto Jesús, a las puertas llega ya. Entonces nuestro hogar será la tierra nueva eterna. La muerte nunca entrará, pues todo es inmortal. Cerca está, cerca está, cerca está, cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto Jesús, viene presto Jesús, a las puertas llega ya. Amén. Así es, viene presto, hermanos. Viene pronto. Y el que se haya preparado va a ser ciudadano del quinto reino de Daniel 7. Amén. Y el que no se haya preparado será destruido con la bestia. Dije al hermano José Luis que iba a cantar el himno Salí de la ciudad. ¿Está listo, hermano? Amén. ¿Nos podemos sentar tantito, hermano? Y después de esto cantamos. ¿Ya puedo apagar el proyector? Sí, para que recuerden, hubo un pueblo que no quiso salir de Babilonia, hermanos. Se quedaron allí. Se quedaron tan cómodos. Cuando el mandato fue por medio de Nehemías, vayan y construyan el templo, la ciudad del muro, ¿verdad? Digo, 3 decretos. Pero ellos ni el primero, ni el segundo, ni el tercero escucharon. Se quedaron en Babilonia. Cae Babilonia. Viene el otro decreto. Viene los medos y los persas. Viene Artajerjes. Y hay un malvado que se llamaba como Namán, ¿verdad? No Amán. Sí. Yo tengo un hermano que se llama Namán, ya me metí en problemas. Amán dijo: estos guardan la ley de Dios, estos, como se quedaron aquí, están bajo nuestro dominio, no se fueron allá donde debían irse, vamos a aplicarles el decreto. Y así a muchos les va a pasar, porque ya hermanos, muchos que hoy están escuchando el mensaje salir de la ciudad no quieren salir, porque todavía el diablo les dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Gloria a Dios por los hermanos que están saliendo de las ciudades. Amén. Amén. Gloria a Dios por los que ya tienen un pedacito, un terreno. Dice la sierva del Señor: los que tengan un pedazo de tierra serán reyes y ¿qué? Reyes y reinas. Gloria a Dios porque ya algunos ya están siendo reyes y reinas, ya tienen su terrenito en el campo. Amén. Y todavía los que no lo tienen, hagan planes, hermanos. Hagan planes. Porque eso es lo que nada más falta terminar en el cielo. Termina el juicio y esto se acaba. Amén. ¿Sí? Entonces el hermano va a cantar. A ver, hermano, ayúdame por acá. ¿Dónde está aquí? Está en... ¿Dónde? ¿Se acuerda dónde está? Disco José Luis. A ver, no, disco, así dice. Disco. A ver, ¿cómo le ponemos acá a José Luis? Nuestro hermano viene de la ciudad de Reynosa, para los que no lo conocen, pero él es de acá de Chiapas, ¿verdad, hermano? No, de San Luis. Ah, es de San Luis Potosí. Pero bueno, ya está bien Chiapas, así que ya es de Chiapas. Pero está acá y él quiere ayudar a los hermanos, la obra aquí. Amén.
Entonces, y Dios le ha dado el talento de componer himnos. Y está componiendo himnos de los eventos finales. Amén, hermanos. De los eventos finales. Y la verdad se tiene que cantar. Amén. Aquí está. ¿Cuál es, hermano? Es este disco, Salir de las Ciudades. ¿Cuál será? Salir de la ciudad. Esta. ¿Esto? A ver, hermano, le ponemos sonido. A ver. No mando. Entre la pista, Para gloria de Dios, hermanitos. No mandó Dios vivir en las ciudades. No mandó Dios vivir amontonados, donde el odio y la violencia va aumentando y la ley de Dios se vive despreciando. Dios nos llama hoy a vivir en paz, dejando esta grande ciudad. No hay seguridad, todo está muy mal, solo Dios nos puede ayudar. Solo Dios nos puede ayudar, hermanos. A salir de las ciudades. La venida de Jesús está más cerca. Las ciudades tendrán su recompensa. Terremotos, hambre y guerra estamos viendo. Son los juicios de Dios a esta tierra. Dios nos llama hoy a vivir en paz, dejando esta grande ciudad. No hay seguridad, todo está muy mal, solo Dios nos puede ayudar. Amén. Que Dios nos bendiga. Cuando en el cielo empezó el juicio para ver quién iba a ser el ciudadano o los ciudadanos del reino de Dios, años después Dios le dijo a su iglesia a través de la profeta: diles a mis hijos que abandonen las ciudades y que fijen sus ojos en la ciudad celestial. Si se quedan en las ciudades, sus ojos los pondrán en las ciudades. Pero si se van al campo, fijarán sus ojos en una ciudad, la celestial. Que Dios nos bendiga este santo y bendito sábado, hermanos. Y saludos a todos los hermanos en diferentes lugares que han seguido esta transmisión. El tiempo se va rápido cuando se estudia la profecía, pero esta profecía tiene que aplicarse a nuestra vida. Y preguntémonos esta noche: ¿estoy consciente de que quiero ser ciudadano de la ciudad celestial? Amén. Entonces no amemos lo terrenal. Esto es pasajero, pero la ciudad que Dios nos promete y que Cristo está preparando a los ciudadanos que se quieren preparar, borrando sus pecados y dejando su nombre escrito en el libro de la vida. Ese Cristo promete que Él será el Rey de Reyes y Señor de Señores en esa gran ciudad, hermanos. ¿Cuántos nos queremos preparar, hermanos, este sábado? Gloria a Dios, hermanos. Tenemos que hacerlo, no por nuestros méritos,
sino por el amor de Cristo Jesús y su perfecta justicia. Vamos a doblar nuestra rodilla. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, gracias, porque un pequeño grupo de tus hijos se ha juntado aquí en este lugar, de diferentes rincones, Señor, de los alrededores, con el deseo de edificarnos en tu palabra. Señor, aquel tiempo que tú le mostraste a Daniel casi se termina. Casi está por cumplirse, Señor. Aquellos eventos que le mostraste, estamos viendo nosotros el último cumplimiento de esos eventos, y que se los ampliaste a través del libro de Apocalipsis. Oh Señor, somos una generación privilegiada, una generación que tenemos luz suficiente para saber exactamente lo que está sucediendo en el reloj profético y decir: viene presto, a las puertas viene ya. Amén. Padre nuestro, a todos los hermanos que han levantado su mano aquí y en diferentes lugares, que se quieren preparar entrando por fe al lugar santísimo donde ese juicio se está llevando, que por la gracia de Cristo puedan poner su vida, Señor, o podamos poner nuestra vida en relación a la base de ese juicio que es tu santa y divina ley. Señor, no queremos que nuestro nombre sea borrado, pero no solamente es un deseo, es una decisión que tenemos que hacer a diario, Señor, para que nuestra vida esté en armonía con los santos principios de tu santa y divina ley. Amén. Por los méritos de Cristo Jesús. Y cuando tú diste este mensaje, Padre, por medio de tu profeta le dijiste a tu pueblo: salid de las ciudades. Porque el ejemplo lo teníamos en Lot y su familia, que sabían que venía la destrucción, pero mientras se quedaran en la ciudad iban a ser destruidos en esa destrucción. Y por eso tenemos tu palabra, Señor, para hacer conciencia. Guía a todos y a cada uno de los hermanos aquí y donde estén viendo este mensaje, Señor, a que confiemos en tu palabra, a que confiemos en que estamos viviendo el final de los tiempos y que necesitamos entregarnos a ti totalmente. Danos un precioso y hermoso sábado con la justicia de Cristo, en compañía de tu Espíritu Santo, Señor. Todo esto lo pedimos gozosos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.